Hola amigos, espero que estén pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana, 1 de junio. 3 miembros del Congreso realizaron una visita de supervisión no anunciada el viernes pasado al Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, citando preocupaciones sobre represalias laborales, condiciones de salud y transparencia. Las representantes estadounidenses Emily Randall y Pramila Jayapal del estado de Washington y Maxine Dexter de Oregón dijeron que la visita sigue a un reciente aumento en las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, supuestamente dirigidas a organizadores laborales, así como a informes de larga data sobre malas condiciones médicas y sanitarias en las instalaciones operadas de forma privada. Los funcionarios del ICE dijeron que necesitaban más de 48 horas de aviso para hablar libremente con la población general. Tras pedirles a las 2 detenidas que firmaran exenciones de privacidad, las congresistas escucharon sus historias. Los legisladores pasaron más de 2 horas recorriendo las instalaciones y hablando con 2 detenidos. Una mujer lleva 20 años en este país y fue detenida menos de una semana antes de casarse con un ciudadano estadounidense, dijo el representante Jayapal sobre ella. Otro hombre lleva 31 años como residente permanente legal. Es un miembro orgulloso del sindicato de maquinistas y está casado con una ciudadana estadounidense y tiene 3 hijos ciudadanos estadounidenses. Después de que aproximadamente 15 millones de abejas fueron liberadas por un camión de reparto volcado en el condado de Whatcom, los equipos de limpieza concluyeron su trabajo y las carreteras previamente cerradas se abrieron, dijo el sábado la oficina del sheriff del condado de Whatcom. Los apicultores presentes en el lugar indicaron que es probable que los insectos se vuelvan salvajes y se adentren en los bosques cercanos para formar nuevas colonias o unirse a las existentes. El condado de Whatcom revisó el número original de los cientos de millones de abejas reportadas anteriormente. Sus posibilidades de supervivencia son altas según la ubicación rural del accidente, la época del año y el comportamiento observado de los enjambres, dijo un apicultor involucrado en la respuesta. Sin embargo, se espera que algunas abejas mueran debido a los daños sufridos por muchas de las colmenas. El camión que transportaba aproximadamente 70,000 libras de colmenas de abejas volcó alrededor de las 4 de la mañana del viernes cerca de la frontera con Canadá, cerca de Linden. El mes de junio es el mes del orgullo, justo a tiempo para las celebraciones del mes del orgullo. Entre Hermanos, la organización latina LGBTQ abrió su nueva oficina en la ciudad de Yakima. El grupo dijo en Instagram que este momento es mucho más de un nuevo espacio. Es el comienzo de una nueva era de conexión, visibilidad y apoyo para la comunidad LGBTQ+ latina en el centro de Washington. La organización dijo: Yakima, ya llegamos. Para más información, ir al sitio web en tu pantalla, entrehermanos.org. Hay muchos programas y muchos eventos próximos. Los partidos de fútbol en Seattle de la Copa Mundial del Club de la FIFA comienzan el 15 de junio. Hoy escuchemos la leyenda, el muñeco Marcelo Gallardo, el entrenador del Club Atlético River Plate de Argentina. También escuchemos un jugador de River Plate, el capitán del equipo Enzo Pérez. El equipo jugará contra el equipo Inter Milán el 25 de junio en Seattle. Claramente los ya conocido de su
de sus presentaciones como local, en la concurrencia de gente al estadio con un deseo de pertenecer, de vivir esa fiesta futbolera que se liga entre los hinchas y el equipo, y que se ha potenciado en los últimos años. O sea que para mí es espectacular, estoy en el lugar que quiero estar, estoy feliz estando acá, y porque es parte de mi vida. A mí particularmente me hizo crecer muchísimo a nivel mental, de que bueno, cuando uno va creciendo siempre dice, bueno, hasta acá es tu techo, bueno, él siempre lo levanta un poco más, entonces hace que el jugador no se quede con lo que hizo o va a hacer, sino que siga evolucionando día a día, entonces eso hace que Marcelo busque la perfección siempre. Exhiben el trofeo de la Copa Mundial de Club de la FIFA. La exhibición del trofeo fue en Seattle Center al lado de la Fuente Internacional el sábado pasado durante un tour especial. El trofeo pesa más de 40 libras y fue hecho por Tiffany y compañía. Tiene un acabado chapado en oro de 24 quilates y un mapa mundial con los nombres de todos los miembros de la FIFA. Hay 211 miembros en total. Cuenta con grabados en 13 idiomas y braille. El juego del grupo en Seattle comenzará el 15 de junio, cuando los Sounders FC jugarán contra el equipo Botafogo de Brasil. Ahora este es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. Tendremos muchos días soleados durante esta semana. Tendremos temperaturas en los 70 y 50 grados. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Yo soy Farah Jadran. Gracias por acompañarnos hoy y cada semana. Espero que tengan una semana muy positiva.